capítulo 63 de los Salmos en el versículo 3. Bueno, dice la palabra de Dios: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos bien. Tomen sus lugares, hermanos. Durante estas madrugadas y durante los días iniciales de este mes, hemos estado orando y el Señor ha ministrado una palabra a mi corazón, a mi vida, y es la palabra misericordia. Misericordia. ¿Por qué tanta relevancia en esta palabra misericordia? Ustedes recuerdan en el ministerio de Jesús durante los 3 años y medio, esa palabra fue relevante. Porque una madre que tenía a una hija poseída gritaba siendo cananea diciendo: ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Bartimeo, el ciego que estaba junto al camino, él también decía: ten misericordia de mí, hijo de David. Y una serie de personas que recibieron sanidad, restauración en el ministerio de Jesucristo, fueron personas que clamaron por la misericordia de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Pero definamos esa palabra misericordia. Estuve haciendo un análisis sobre esta palabra. Misericordia es una palabra compuesta, ¿verdad? Una palabra latina compuesta, miser, que significa miserable, desdichado. Alaba al Señor. Y la otra es cordi, que es corazón. Y la otra terminología es iga, que significa dolor, compasión por la gente. Entonces, cuando se compone esta palabra misericordia, quiere decir que Dios siente en su corazón dolor por los desdichados y por los desechados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El Señor tiene misericordia, es decir, tiene un corazón grande para amar a aquella persona desechada, aquella persona abandonada, aquella persona miserable y aquella persona que ha sido desechada por los demás, que viene a los brazos del Señor. Él no lo rechaza, como dice su palabra. Entonces, hoy en día nosotros necesitamos extraordinariamente de la misericordia de Dios. Cuando leí este salmo, dice en el versículo 3 del capítulo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. La vida es muy importante, pero dice que la misericordia de Dios es más importante que la propia vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué la misericordia de Dios es tan importante? Por varias razones. Por lo menos voy a mencionarle 4 o 5 razones por qué necesitamos la misericordia del Señor nosotros. Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 22 y 24 nos dice la primera razón por lo cual es tan importante la misericordia del Señor. Y allí dice ese texto, ¿verdad? Para recitarlo. Dice: gloria a Dios. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Versículo 23. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. En la Reina Valera dice, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Quiere decir que las misericordias de Dios son tan importantes porque son las que nos permiten recibir un nuevo amanecer. La misericordia de Dios es que nos permite cerrar los ojos, dormir 8 horas y volver a abrirlos por la misericordia del eterno Dios. ¿Está conmigo? La misericordia de Dios es que nos permite el poder respirar. La misericordia de Dios es que nos permite ver. La misericordia de Dios nos permite alimentarnos. La misericordia de Dios nos permite saciarnos con el agua. Todo el sustento diario los recibimos gracias a la misericordia de Dios. Démosle un aplauso a esa infinita misericordia de Dios. Aleluya. ¿Por qué digo misericordia? Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todo lo que recibimos de Él, lo recibimos por gracia de su presencia. Todo no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia que nos ha sostenido y que nos permite levantarnos una mañana más. Por eso es muy importante que cuando nosotros abramos nuestros ojos en la mañana y dígale: gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque me regalas un nuevo amanecer. Porque hay personas que se duermen y no despiertan más. Pero cuando uno despierta en la mañana, en la madrugada, hay que darle alabanza porque nunca decayeron sus misericordias. En primer lugar, la misericordia de Dios nos permite respirar y recibir un nuevo amanecer. Porque nunca decayeron su misericordia y las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Número 2, la misericordia de Dios nos permite el ser perdonados. Hay un pasaje que nosotros nos va a bendecir mucho. Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Sigue, hermano. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por su gracia ustedes han sido salvados. Denle aplauso a la gracia de Dios. Eso es tremendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces la misericordia de Dios es la que nos perdona. Aleluya. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, porque nuestras obras, dice en el Antiguo Testamento, son como trapo de inmundicia. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Por mucho que nos lavemos y lavemos, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu rostro, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque nosotros estamos en el reino y porque hemos sido salvos, no porque seamos tan buenos, sino por el amor de grande del Señor que nos brindó a cada uno de nosotros por su misericordia. Porque la mayoría, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero su misericordia nos trajo al reino, nos trajo a su amado Hijo. Porque incluso ahora que estamos en el Señor, nosotros ni siquiera humanamente calificaríamos para estar en el reino de Dios. Los que nos tienen en el reino es la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tu misericordia? Gracias, Señor, porque tu misericordia es lo que nos tiene aquí. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos amados,
que nosotros diariamente pecamos. Aquella persona que no peca en palabra es varón perfecto, capaz de dominar toda su lengua. Nosotros constantemente le fallamos al Señor, ya sea pecados no intencionales, pero esos pecados no intencionales nos destituyen de la gloria del Señor. Pero estamos en su gloria gracias a su misericordia, porque Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos perdonados en Él. Aleluya. Por eso es que Romanos en el capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenés paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me justifico por lo que hago, por mucho que haga las cosas, sino que el que me justifica es la sangre de Cristo por su misericordia. Alaba al Señor. Entonces estoy diciendo que la misericordia de Dios nos permite recibir un nuevo amanecer. La misericordia de Dios nos permite el ser perdonados. La misericordia de Dios nos perdona siempre y cuando nosotros abramos el corazón. Proverbios, en el capítulo 28, hay un pasaje que es muy bonito. Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, hay un pasaje que es especialmente para nosotros en esta hermosa hora. 28:13 de Proverbio, ahí usted lo va a ver en la provisión, pero yo se lo voy a leer aquí. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, quien encubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que está diciendo el proverbista aquí: no importa lo miserable que haya sido, no importa lo desechado que haya sido, siempre y cuando reconozca su pecado, alcanzará misericordia en los brazos del Señor. No importa si fue asesino, si fue violador, si fue delincuente en cualquier área de la delincuencia. No importa si hizo pecados viles. La Biblia dice que el que viene a sus brazos, Él no lo echa fuera. Siempre y cuando la persona sea sincera, reconozca su condición, y Dios, que es grande en misericordia, lo va a perdonar. Y eso, no podemos vivir una vida condenada, porque muchas veces pensamos que Dios no es suficientemente poderoso como para perdonar y borrar nuestro pasado. La Biblia enseña que Él toma nuestro pecado y lo echa a la profundidad del mar para que ya no nos acordemos más de ello. Aleluya, para que Satanás ya no nos venga a condenar por los errores que cometimos hace varios años. Aleluya, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dele gloria al Señor. Cuando dice todas, son todas. Aleluya, no es una parte, un porcentaje. Todas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 3, la misericordia de Dios nos permite estar en el servicio de su obra. No es que nosotros califiquemos que seamos la gran Coca-Cola en el desierto, sino por su misericordia estamos en el servicio de su obra. Eso es lo que dice Romanos. Mire, Romanos, Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 16. Hay un pasaje muy bonito acá, Romanos 9, 16. Ahí vamos a leerlo, 9, 16. Así que, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. ¿Me ayudan en la otra parte? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene.
misericordia. Quiere decir que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Cuando alguien tiene la misericordia de Dios encima, donde quiere que se mueva, la gloria de Dios estará sobre su ser. Dele gloria al Señor en esta hora. Esto no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene compasión, aleluya, sino del que Dios tiene bondad, sino del que Dios ama con ternura, con amor de su corazón. Y me llama la atención eso de miseria, ¿verdad? Que es la miseria, pero cordi, que tiene que ver con el corazón. Y lo último que fue traspasado cuando Jesús murió fue el corazón, porque de allí estaba saliendo la misericordia de Él. A su nombre, la compasión para con su iglesia. Así que nosotros estamos en este auditorio, estamos en el servicio de cualquier funcionamiento que sea en la iglesia por su misericordia. Por eso dice la Biblia: cuando terminen de hacer todo lo que se les ha comisionado, decid: siervo inútil sois, porque solamente hiciste lo que se te comisionó. Nosotros no estamos acá porque seamos tan calificados para hacerlo, sino por la misericordia de Jehová. Aleluya, alaba la gloria de Dios en esta hora. La misericordia de Dios lo llamó como pastor a muchos. La misericordia de Dios lo llamó como evangelista. Alaba la gloria de Dios. La misericordia de Dios lo llamó como salmista. Alaben la gloria de Dios, salmista. Aleluya. La misericordia de Dios lo llamó como guerrero. Alaben a Dios, guerreros, en esta hora. Aleluya. La misericordia de Jehová lo llamó para que sea una mujer de guerra, para que sea un hombre de guerra, para que esté en su reino funcionando por la misericordia de Jehová. Esa es la misericordia de Dios. Por eso es que cuando Dios lo enaltece a uno, debe de recordar que un día fue miserable. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando Dios lo levante bien arriba y la gente lo elogie y le diga: hosana, hosana, recordemos que un día fuimos desechados, que un día fuimos miserables y que todo lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado gracias a la misericordia de Jehová. Dele alabanzas en esta noche. A ver, entusiásmeme para predicar la palabra con gozo. Aleluya, necesitamos la misericordia de Jehová. Ahora sí tenemos por qué orar: Señor, sigue con tu misericordia en mí. A su nombre. Sigue con tu misericordia en mí. Gloria a Dios. 4. La misericordia de Dios, aleluya, nos da acceso al Padre. Qué lindo eso, me encanta esa palabra. La misericordia de Dios. Recuerden el Antiguo Testamento, mientras el hermano va buscando Hebreos 4:16. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gente se presentaba en los atrios del templo y llevaba las ofrendas, llevaba las palominas, el que no tenía mucho pisto, mucho dinero, y otros llevaban becerros, ovejas, a presentarlos para ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados. Y venía el sumo sacerdote y agarraba el sacrificio y lo metía al lugar santísimo. Solo una vez al año podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, al año, por la misericordia de Dios, para presentar la ofrenda a Dios a favor del pueblo. Pero cuando Cristo murió, la Biblia dice que la cortina del templo fue rasgada en dos. Aleluya. Para que ahora todos seamos reyes y sacerdotes aquí en Veraca. Dele gloria a Dios. Ahora no necesitamos de que alguien nos lleve. Nosotros podemos llegar al trono de su gracia con amor y por su misericordia. Hebreos 4:16. Escucha, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo debemos de hacerlo? Levante su mano, diga: con confianza. A ver, con confianza. Aquí por este lado, con confianza. Levantar, dice, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que la cuarta bendición que nos da la gracia es que nos permite entrar directamente al Padre. No necesitamos secretario, aleluya. Solamente a través de Jesucristo, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Entonces Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El velo del templo se rasgó para que todos entremos ahora al lugar santísimo por su misericordia. Aleluya. Como dije al inicio, quizás no lo merecíamos, pero por el amor de Cristo ahora sí lo merecemos. Porque Cristo pagó la culpa de nuestros errores, de nuestros pecados, y no debemos de sentirnos condenados, debemos de sentirnos: aquí vengo como hija, como hijo, honrosamente, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de sentirnos bienaventurados, debemos de sentirnos orgullosos de llegar al trono de la gracia por la misericordia de Dios, aleluya, para conversar con el Señor Jehová y para encontrar respuestas a las necesidades que nosotros podamos tener delante de su presencia. Ahora, he mencionado por lo menos 4 cosas importantes que la misericordia de Dios tiene para nosotros. Y todos los que somos hijos de Dios también debemos de ser misericordiosos. Debemos de tener el corazón del Padre, porque se supone que nosotros somos hijos de Jehová y que debemos de tener los genes, porque cada hijo se parece a su padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Jehová, así como Él tuvo misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia para otros también. Jesús lo enseñó. Voy a decirle un pasaje de historia. Dice que un hombre, porque había un hombre que se estaba vanagloriando sobre los principios del mosaico que hacía, y dijo, hablando de la misericordia, Jesús le dijo una palabra: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y mientras que transitaba cayó en manos de ladrones. Lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Pasó el levita y viéndolo pasó de largo. Luego un sacerdote viéndolo pasó de largo. Pero luego dice, pasó un samaritano y fue movido a misericordia. ¿Recuerdan ese pasaje ustedes? Y fue movido a misericordia, sintió el dolor y se bajó de su cabalgadura y luego lo cargó y lo llevó al mesón. Y le dijo al mesonero: aquí le traigo a este hombre herido, se lo dejo aquí y le dejo 2 denarios para que los gaste en él. Si es necesario que usted invierta más, invierta, yo le pago cuando regrese. Pero lo que me llama la atención es que dice que tuvo misericordia de él. Es decir, lo miró caído, miserable, desechado, y lo miró golpeado. Sintió compasión de él y lo subió a la cabalgadura y lo llevó al mesón. Todos nosotros los que somos hijos del buen samaritano Jesús de Nazaret tenemos que tener compasión por la gente. Dele gloria al que vive y reina por los siglos. Dele ese aplauso con entusiasmo al Rey. Debemos de ser personas compasivas por los demás, sentir el dolor. Lo que nosotros debemos de hacer es sentir el dolor por los que sufren. Si nosotros tenemos al samaritano en nuestro corazón a plenitud, debemos de sentir compasión, misericordia por aquellas personas que están sufriendo también. Aleluya. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi acción para aquellas personas que están heridas y golpeadas? Yo debo de subirlos a la cabalgadura y traerlos al centro de avivamiento Veraca para que Dios los restaure. Dele gloria al Dios del cielo. Dele aplauso al Señor. El Señor
quiere eso de su pueblo. Vea lo que dice, voy a decirle unos 2 versículos más. Vea lo que dice Mateo capítulo 9 en el versículo 13. Este pasaje se está refiriendo Jesús tratando con los fariseos y está tratando con los saduceos. Se supone que entre comillas eran personas expertas en la ley, personas muy dinámicas en la interpretación bíblica. Mateo capítulo 9 versículo 13, hay una palabra especial. Aleluya. Mire lo que dice. Le está diciendo Jesús a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, pues, que tenían un cuestionamiento allí. Y le dijo, id, es un mandato, ¿verdad? Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dele gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban diciendo, y ese es Jesús de Nazaret, y no está comiendo con pecadores, y no es el santo de los santos. Aleluya. Y comenzaron a señalarlo porque Jesús estaba acercándose a recaudadores de impuestos que estaban en la miseria, rechazados por la sociedad judía. Estaban rechazados porque los recaudadores de impuestos era gente miserable, hablándolo así en términos, porque los acusaban de traicioneros, porque habían traicionado a la nación judía y cobraban impuestos a sus mismos compatriotas. Y se habían hecho del lado de los invasores, hermanos, y por eso los judíos no los querían ver ni de cerca ni de lejos. Pero Jesús de Nazaret, a esos miserables, a esos desechados, y luego está comiendo con ellos allí. Alaba al Señor. Y luego los fariseos dicen, ¿cómo es posible que con los traicioneros esté comiendo? ¿Cómo es posible que con esos estafadores, con esos pecadores esté comiendo? Y Jesús lo queda viendo y le dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo que está diciendo, yo no quiero tanto ayuno, yo no quiero tantos holocaustos en el altar, yo no quiero tantos becerros gordos, yo no quiero tanto palomino. Lo que yo quiero es que aprendan a tener amor por la gente. Dele gloria al Dios del cielo. Aleluya. No estoy diciendo que no se debe de ayunar, pero debe de haber un orden en nuestra vida. Amor, que ese amor por la gente, esa misericordia por la gente nos mueva a hacer su obra. Esa palabra misericordia, como le dije al inicio, Dios nos ha estado ministrando esa palabra una y otra vez. Y hay otro pasaje de Lucas 6:36 que creo que también nos bendecirá si nosotros la leemos. Alabado sea Dios para siempre. En el Evangelio, dije, de Lucas 6:36 hay un pasaje que dice, gloria a Dios, hay un mandato para nosotros también. Recuerda que está hablando de la bienaventuranza allí y dice, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Está diciendo, si ustedes tienen a un Padre misericordioso, debemos de tener misericordia nosotros. Aleluya. Porque es fácil señalar el pecado de los demás, pero lo difícil es ayudarlo para que se restaure. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Necesitamos nosotros tener misericordia por el que se cae, por el que está en miseria, por el que está desechado, y sentir el amor de Dios donde quiera que nos movamos. ¿Cuál es su campo de batalla? No sé cuál sea su lugar donde debe de expresar su misericordia. Aleluya. A lo mejor sea el negocio donde usted trabaja. A lo mejor sea la fábrica, a lo mejor sea la calle, pero un lugar debe de expresar la misericordia de Dios para con la gente que necesite el amor del Señor. A su nombre. Cierro diciéndoles, ¿por qué es tan importante la misericordia? El Señor nos dio un mandato
de que nosotros fuésemos misericordiosos. Porque es lo primero que Dios quiere, que tengamos misericordia. Fíjese que el que no tiene misericordia ni siquiera puede ser usado por Dios en sanidad divina. Alaba a Dios. Porque lo que mueve a Dios para que Dios opere es la misericordia. Cuando yo siento dolor por los demás, entonces Dios mueve su mano a través de mi vida para sanar y restaurar a la gente caída. Pero cuando yo no tengo misericordia, entonces Dios no puede orar porque no me interesan los problemas de los demás. A su nombre. Por eso dice el texto: llorá con los que lloran y reí con los que ríen. Cuando habla de llorar con los que lloran, sé misericordioso. Si ves a alguien que está sufriendo, sufre con él también. Aleluya. Y ese dolor que sale de nuestro cardio, de nuestro corazón, va a mover la mano de Dios en compasión. Y el que estaba con cáncer, Dios lo va a sanar. Aleluya. El que estaba con diabetes, Dios lo va a sanar. El que estaba atado, Dios lo va a hacer libre. Pero nos debe mover la misericordia de Dios por la gente. A su nombre. Les dije que estaba cerrando. ¿Por qué es tan importante la misericordia? Santiago, capítulo 2, en el versículo 13. Quiero cerrar con ese versículo para que todos podamos dejar una base sólida. Que así como Jesús tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos de tener misericordia para con los demás. A su nombre. ¿Qué dice así? Gloria a Dios. A ver, Santiago. Gloria al nombre de Dios. 2:13. Santiago 2:13. Hay un pasaje que vamos aquí a proyectarlo para que sea de bendición porque nosotros. Porque juicio sin misericordia. Ojo a esto. Ojo a esto. Ojo y oído. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Denle aplauso al Dios del cielo. Ahora, basado en ese pasaje, ¿es necesario e importante tener misericordia, sí o no? Porque dice que la misericordia, cuando alguien esté en el trono de Dios, en el momento de, puede ser que sea en el tribunal del trono blanco o pueda ser en el tribunal de Cristo, pero dice que la misericordia triunfa en el juicio. Quiere decir que cada vez que tenemos misericordia de otro es un punto que tenemos a nuestro favor. A su nombre. Un punto a nuestro favor. Usted ve a un borracho que está por allí y lo evangeliza y le habla del amor de Dios y esa persona se convierte. Es un punto que tiene a su favor. Usted ve a una persona enferma y no solamente lo ve, sino que acciona y ora por él y Dios lo sana. Es un punto que tiene a su favor. Si ve un matrimonio que está en crisis de divorcio y usted interviene, aconseja y ese matrimonio se restaura, ese es un punto que tiene a su favor. Alaba al Señor. Usted ve un joven que está desanimado y que ya está debilitado, pronto a caerse, y usted le dice: ánimo, mi hermano, sigue para adelante porque Dios está contigo, y ese joven se restaura. Es otro punto que usted tiene a su favor porque tiene misericordia de los demás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la misericordia son acumulados que tenemos para cuando nos presentemos ante el trono.